este tema es importante. En varios lenguajes de programación se usa también este contexto o esto que le llaman estático. El uso de la palabra en Java static, bueno, tiene que ver con este contexto estático, y esto tiene que ver también directamente con el compilador de Java y cómo es que funciona. Vean, de la siguiente forma, nos vamos a meter un poquito con eso de la compilación, que no lo hemos visto también pues mucho por el tiempo, con comandos y eso, pero sí es importante que vayamos conociendo para este tema esa forma del compilador de la máquina virtual de Java. Bueno, en Java hacemos referencia a una palabra, ¿sí? Que es la palabra static. Esa palabra static la podemos aplicar a clases, a variables de nuestra clase, pero también a métodos, ¿sí? Cuando nosotros usamos esa palabra static, pues nos vamos metiendo en un contexto estático, así lo define Java en su lenguaje, y les decía que tiene que ver con el compilador. Eso también nos va a llevar a conocer esto del contexto dinámico, ¿sí? Igual en Java. Y bueno, solamente me gustaría que se queden con esto que está en la lámina, en la diapositiva, que es el contexto estático, ¿sí? Tiene que ver con las clases. Recuerden, por un lado tenemos las clases, ¿sí? Y por otro lado tenemos los objetos. Son diferentes, no es lo mismo. Un objeto lo creamos a partir de una clase, siempre. Así que las clases y los objetos son diferentes cosas en programación orientada a objetos, y bueno, en Java también son diferentes. La clase, decíamos, es el molde, ¿no? Es la plantilla, un modelo, y ya el objeto como tal, pues es al que le damos valores en sus variables. Todo eso ya lo vimos. Entonces el contexto estático se refiere a las clases, solamente a las clases. Y el contexto dinámico se refiere a los objetos, ¿sí? Cuando yo creo un objeto y, no sé, en el constructor le doy valores a mis variables o mando a llamar a los métodos de mi objeto, estoy haciendo referencia al contexto dinámico. ¿Y por qué Java lo divide en dos? Lo divide en dos por la siguiente razón. En el compilador, cuando nosotros ejecutamos un programa y realizan el proceso de compilación, lo primero que se carga, lo primero que se va compilando, ¿sí? Aquí está el paso número 1, es el contexto estático, es decir, se cargan todas nuestras clases, compilan las clases, y ya después que terminó de hacer esa compilación de las clases, ¿verdad? Pues ya se carga el contexto dinámico, que ya son los objetos que estamos creando, se van a la memoria y todo eso, ¿sí? Así es como funciona esto de el número 1 y el número 2 que tienen por ahí, y tiene que ver con la compilación. Bueno, eso para Java nos deja una regla, que es la siguiente: el contexto estático, que es el primerito que se carga, este de aquí, ¿sí? No puede acceder pues a los objetos, ¿sí? ¿Por qué no puede acceder? Porque si se supone que apenas se cargó la clase, ¿sí? ¿Cómo es que yo voy a acceder a los objetos? Todavía ni siquiera están creados. Recuerden que primero nosotros creamos nuestra clase y luego ya creamos nuestros objetos. A la hora de cargar la parte estática, yo no puedo acceder a los objetos porque no están creados todavía en tiempo de compilación, ¿sí? Entonces yo no puedo, y está de este lado en color verde, el contexto estático no puede acceder al contexto dinámico, ¿sí? En proceso de compilación.
Ahora, al revés sí se puede. ¿Sí? El contexto dinámico, que son los objetos, sí pueden acceder a los elementos o al contexto estático. Si yo tengo una variable static, un método static, sí mis objetos como tal, bueno, podrán llamar a ese método, ¿no? y usarlo y ese tipo de detalles. Entonces, esto sí se puede, pero del contexto estático, les decía, al dinámico, pues no se puede hacer de esa forma. Es por eso, otra vez lo reitero, porque primero cargo las clases y si en ese momento, en el código, cuando se está compilando, yo quiero acceder a un objeto, pues todavía ni se crean, ¿sí? En tiempo de compilación, por lo tanto no puedo hacerlo. Pero bueno, ya que yo tengo mis objetos, sí puedo usar el contexto estático. ¿Por qué? Porque ya se cargó. Entonces, cuando se cargan los objetos ya está el primero, ¿no? Bueno, es por esa razón. Esto a nivel compilación. Y yo sé que a lo mejor no queda muy claro, porque no hemos visto nada de static. Pero quédense con eso, con esa reglita que tiene Java, y pasamos a esto. Ahora sí, aquí los elementos como clases, métodos y variables, ¿sí? Que son los atributos de la clase, sí pueden ser static. A esos son a los que les podemos definir el static, que es una palabrita reservada de Java. ¿Y qué va a pasar cuando yo diga que un método es static o le pongo al método que es static? Yo no puedo, o no es recomendable más bien, usar la referencia this, ¿sí? Sí la puedo poner, pero incluso el IDE nos manda por ahí un warning. Pueden haber errores de compilación en tiempo de compilación y ejecución también. Entonces no es recomendable que en un método static, ni siquiera también en una variable, obviamente, usemos la referencia this, así como lo hacemos en nuestras variables. Todas esas variables de nuestras clases no han sido static, ¿sí? No les hemos puesto por ahí static, entonces sí podemos usar el this. Pero cuando una variable, un método es static, no podemos usar el this. Aquí dice no puede ser invocado con un objeto, sino solamente con el nombre de la clase. Bueno, ¿esto qué significa? Si yo tengo un método que es static, que le pongo que es static, es contexto estático, yo no lo voy a llamar como a los otros métodos, ¿sí? Porque recuerden que todo lo estático, o ese método que va a ser static, tiene que ver con la clase, no con los objetos. Entonces, ¿cómo voy a llamar a mi método static? Pues simplemente así, nombre de mi clase, donde está mi método static, punto, y mi nombre de mi método static, ¿no? O estático. Yo no puedo poner aquí un objeto, porque recuerden que lo static no se lleva bien con los objetos, ¿sí? Con el contexto dinámico. Entonces lo static no se lleva bien con estos objetos, por lo tanto pongo aquí nombre de la clase, ¿no? En lugar de mi objeto. Eso no lo puedo hacer, de hecho me daría un error. Bueno, hasta aquí dudas. Simplemente vamos a poner en el método la palabra static, ahorita lo vamos a ver. Y como voy a llamar a mi método, ya no será con un objeto, sino con el nombre de mi clase. Punto. Nada más, eso es lo que quiero que se aprendan. ¿Sí? ¿Dudas? ¿En sí para qué sirve? ¿Cómo? Perdón. Creo que hablaron. ¿En sí para qué sirve? En sí, ¿para qué sirve? Bueno, hay veces que nosotros vamos a tener en nuestras clases, ¿sí? Métodos que no necesitamos crear objetos. Sería a lo mejor pues muy tedioso estar creando un objeto, dos objetos o tres objetos y llamar a mi método. A lo mejor yo digo, pues sabes que yo quiero que este método, todos los objetos que yo cree lo tengan, hagan lo mismo y tengan el mismo valor de, por ejemplo, en una variable. ¿Sí? Entonces, con eso, con el static, yo hago que todos mis objetos compartan ese método o compartan esa variable. Esa variable pues es única. Si tengo una variable estática, ¿sí? Por ejemplo, color, ¿no? Y yo a esa variable estática le doy el valor, creo mis 5 objetos, esa variable static, todos los objetos la comparten, ¿sí?
Entonces, pues sirve precisamente para eso, para que todos los objetos vean esa variable, ese método, sin necesidad de crear pues como tal un objeto. Puedo incluso no tener objetos y hacer uso de la variable estática, pero también del método estático, que es algo que ahorita vamos a ver. En cuestión de variables y métodos, si hay diferencia. El método, vean, aquí está. ¿Para qué sirve? A la pregunta, para no revolverlos ya tanto. Yo no necesito crear un objeto para llamar a mi método que es static. Simplemente pongo nombre de mi clase y nombre de mi método estático. Y ya, no necesité crear objetos. Para eso sirve, ¿no? Por así decirlo. Ese es como el objetivo. Y en la variable, que voy para allá, en la variable se considera una variable global. Si yo pongo una variable estática o static en mi clase, cuando yo cree mis objetos, todos mis objetos van a poder ver esa variable que es, digamos, una variable global. Entonces yo tengo mi objeto P1 que es de persona, P2 por ejemplo y P3, ¿no? Yo sé que estos objetos tienen, que son de tipo persona, tienen un nombre, una edad. Pero si yo defino una variable de tipo static, y yo le defino que esa variable tenga un solo valor, ¿sí? Esa variable static, lo voy a poner por aquí, variable static. Esta variable static la comparte el objeto P1, el objeto P2 y el objeto P3. Cada quien no tiene su variable estática, sino que los tres la comparten. Es única, es una variable global de todos estos objetos que yo creé, ¿sí? Y recuerden que en las variables que nosotros hemos creado en nuestras clases, pues cada objeto tiene su valor, ¿no? Le da un valor a sus variables. Aquí no, en la static no, sino que todos ven la misma variable, ¿sí? Bueno, dudas del método estático. Ahorita sigo con esta de variable static. Bueno, ahora, si yo defino una variable como static en mi clase, no es necesario otra vez que yo cree pues un objeto para poder acceder a la variable. Yo simplemente puedo poner el nombre de mi clase y el nombre de mi variable estática. Si es public, pero recuerden que si le ponemos private, pues yo no voy a poder acceder y entonces tendré que definir un método, ¿sí? Realmente un método que se declara static, ¿sí? Y eso está aquí en esta parte. Un método que se declara static solamente puede acceder a las variables estáticas de esa clase. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo quiero acceder a mis variables de mi objeto, pues no voy a poder. Lo estático pues no puede acceder a lo de los objetos, ¿no? Eso no es posible, entonces me va a dar un error. Por lo regular, les decía, los métodos estáticos solamente acceden a las variables estáticas. Si queremos regresar una variable de nuestra clase que es static, nuestro método get o devolver deberá ser static también. Bueno, esto va a quedar más claro ya ahorita en el ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? Contexto estático con dinámico u objetos. ¿Dudas con la teoría? Disculpe, profesor, entonces por eso Ahí el main es se- estático, ¿no? ¿Cómo? Adelante, a ver, primero Andrés y luego Isis. ¿O quién habló por ahí? ¿O el otro compañero que habló? Yo, A ver, Isis. ¿ese va a llevar parámetros, maestro? Sí, es nada más lo único que vamos a hacer es agregar la palabra static y con eso ya Java sabrá que es static, pero puede devolver cosas o no. Si no devuelve es void, si devuelve algo le ponemos el tipo.
Y sí puede llevar parámetros o puede no llevar ningún parámetro, como los otros métodos que ya vimos. O sea, es un método, pero el método Ok. podrá ser estático o no y punto. Ya. Ok. Sí. Bueno, y hay otro elemento de PO en Java que también puede ser static y es la clase. Una clase puede ser static. ¿Para qué sirve una clase static? Se usa para definir como clase interna. Si yo tengo una clase persona y a lo mejor adentro yo quiero, pues no sé, tener por ahí un objeto, ¿no? Una clase, por así decirlo, que también tenga sus propios atributos y todo eso, pero otras clases no van a crear objetos de esa otra clase que yo quiero, pues simplemente la defino como static y entonces dentro de mi clase persona pongo mi clase static, es decir, mi clase persona va a ser la única que use esa clase static, las demás no podrán pues, verla o acceder a ella, ¿sí? Es una clase dentro de otra, ¿sí? Y la que va dentro pues sería la clase estática, ¿no? Son clases internas. Para eso también se ocupa o se define una clase como static. Entonces recuerden a qué elementos le puedo poner static: a las variables, a los métodos y a las clases, ¿sí? Esos son a los elementos que podemos ponerle static. Y bueno, también a las constantes que todavía no lo vemos. Vamos a pasar a hacer el ejercicio rápidamente. Y bueno, aquí vamos a crear Java Project, un proyecto, File New, Java Project. Y vean, vamos a ponerle persona. Le voy a agregar ejemplo estático, ¿no? O bueno, para que no se confunda, nada más voy a poner ejemplo estático, porque a lo mejor se confunden con la palabra con que es una clase estática. No, el nombre del proyecto así es. Le voy a dar finish. Le digo que no quiero crear el info module. Y voy a crear mis dos paquetes de siempre, que será package uacm.po.ejemplo. Bueno, vamos a ponerlo estático. Punto aplicación. Así, uacm.po estático.aplicación. Perdón, maestro. Sí. Profe, ¿cómo le puso al proyecto? Al proyecto le podemos poner, para que no se confundan, persona ejemplo est de estático, que haga referencia a que es un ejemplo para el contexto estático. Le pueden poner, por ejemplo, ejemplo estático, ¿no? O contexto estático también, si quieren. Si lo hago así para que ahorita no se confunda acá en las clases y eso que vayamos definiendo. Y aquí igual uacm.po.estático.clases. Así. Bueno, vayan ahí creando su proyecto, sus paquetes. Y vean, vamos a crear una clase persona, ¿sí? Clic derecho en el paquete clases, clic derecho, new class, y ahí ya le ponemos persona. Como aquí no le voy a poner nada de static y eso, por eso es que acá en el proyecto lo definí, para que no se confundan. Entonces, persona es una clase normal, como ya lo hemos creado en otras ocasiones, y listo. A ver, vamos a definir dos variables, que serán private, una de tipo int, que sea edad,
private y otra de tipo string, que será nombre, ¿sí? Y aquí vamos a definir nuestro constructor. A ver, Bernardo, andas por ahí, Bernardo Zamora. Sí, A ver, Bernardo, ¿cómo defino mi constructor? Vacío, fácil. es public, Ajá. Y luego, el nombre, ajá, ¿qué nombre? persona, Persona, exacto. paréntesis y llaves. Sale, bien, sí estudió Bernardo ahora. Gracias, Bernardo. Sí, recuerden que el constructor vacío, pues es el mismo nombre de la clase, ¿no? Ya lo hemos visto en varias ocasiones, lo recalco para que se les quede. Y ahora, manera rápida. A ver, Alejandro Esteban. ¿Andas por ahí, Alejandro Esteban? Alejandro. Sí, profesor. A ver, Alejandro, ¿cómo creo mis métodos set y get de esas variables de forma rápida? La otra clase no estuve por salir, no he visto el video, pero creo que es en clic derecho, con clic derecho, Ajá. Luego, es es, a ver, permítame. Derecho, encuentro, open, referencias. Es que bueno, en este no me acuerdo, pero en NetBeans decía como generar, ajá, directo. Source. y ya en general, ajá, en general ya te preguntaba si hacer los métodos o los constructores, y ya seleccionabas qué métodos o qué constructores quieres hacer. Es en Source, ¿no, maestro? Sí, es en Source. Hay que ver el video y Yo hacer creo el que- ejercicio. Cuando no entra en Sí, clase, profesor. por eso estoy subiendo los videos. Entonces hay que atenderlos, por favor. Bueno, Así es en Source y en Generation. ajá, es Source y luego generar getters and setters. Aquí está. Le doy Ajá, clic y aquí me muestra mis y ahí variables. Exacto, le doy que sí. Aquí me dice que serán public, le digo que sí. Generar. Y ya tengo. Gracias. Hay que estudiar, hay que ver ese video, Alejandro. Por favor. Sí, profesor. Ya me genera el devolver edad. Que devuelve un int. Está. El set edad. Recibe la nueva edad. Y lo asigna. Y lo mismo con nombre, ¿no? Aquí está, devolver nombre, en lugar de devolver pone el get, lo devuelve, y luego el set, ¿no? Recibo un nuevo nombre, ese nuevo nombre lo asigno a la variable nombre de mi clase. Sale. Bueno. A ver. Déjenme ver. Bueno, aquí ya tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Vean, como ya dijimos que se le puede dar la palabra o se le puede asignar el contexto estático a una variable, pues lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Yo quiero que sea private, porque ya vimos que deben ser private, y eso para encapsular. Entonces aquí será static. Ahí es donde le pongo esta parte o esta palabra reservada de Java, que es static, ¿sí? Int. Y aquí será Profe, contador, ¿sí? dijo que tenían que ser private porque los queremos utilizar en otra clase, ¿verdad? No, nada más será private estas variables para poder encapsular, para que no los veamos desde otra clase. Recuerda que si no le pongo private y le dejo public, puedo acceder desde otra clase poniendo el nombre de mi objeto, punto y la variable directa,
¿sí? Pero como no queremos eso, siempre se encapsula, ¿sí? O sea, se oculta y siempre tendremos que hacerlo a través de métodos, por eso la pongo private. Los métodos sí van públicos, porque eso sí necesitamos que los accedan, ¿no? Desde otras clases. Bueno, y vean cómo defino entonces mi variable estática. Así, simplemente es private, static, más bien, int, o el tipo de que va a guardar mi variable, o el tipo que va, el valor que va a almacenar, de qué tipo, espacio, el nombre de mi variable. Eso se queda igual. Realmente nada más se agregó esto, ¿no? Bueno, ahora, ahorita voy a regresar a cambiarle a public, ¿sí? Van a ver por qué. Ahora me voy a crear mi clase principal acá en la aplicación, en el paquete aplicación, clic derecho, new class y le pongo principal y voy a poner mi método main. Vean que mi método main pues es static, ¿no? Siempre lo ponemos así. Public static void, de que no devuelve nada, main, ¿sí? Y ya vamos ahorita a entender por qué es static. Bueno, recibe argumentos, esto siempre lo lleva, es como una regla ahí de Java, ¿no? Tiene que recibir un arreglo de cadenas. Bueno, recuerden, esto sí lo menciono de una vez. Acuérdense que el contexto static me va a permitir, en el caso de variables y métodos, me va a pedir invocar a un método o llamar a una variable o usar una variable simplemente con el nombre de mi clase. Punto, y ya sea el método o mi variable, ¿sí? No necesito crear objetos. Ahora, ¿dónde está este método? Que es public static void main, está en la clase principal. Si no fuera estático, yo necesitaría, o más bien Java cuando ejecuta la aplicación, necesitaría crear un objeto de esta clase principal para poder llamar a este método main, ¿no? Entonces, al ser static, pues Java no necesita crear objetos de esta clase principal, simplemente pone nombre de mi clase, que sería principal, punto, y el nombre del método, ¿no? Que ya ahí sería el main, y bueno, le pasan un arreglo de cadenas, y ya con eso lo va a ejecutar Java, ¿sí? Por eso es que nuestro método main es static, porque si no Java estaría, se vería en la necesidad, o el compilador, de crear objetos para correr la aplicación, ¿no? Y para esto, pues nada más de ejecutar ese método que empieza a crear ya nuestros objetitos y todo eso, pues no es necesario, consume memoria, entonces así lo define Java. Bueno, y aquí vamos a crear un objeto de tipo persona. Persona p1 igual a new persona, y tengo que hacer el import. Ahí está, el import de la clase persona de ese paquete. Y listo, aquí ya tengo mi... Ahí ya tengo mi persona, mi objeto. Bueno, vean, si yo hago lo siguiente, p1, que es mi objeto, vean que es mi objeto, p1 punto, puedo llamar a mis métodos get, ¿sí? Que es devolver que edad, devolver nombre, y también puedo llamar al set edad y set nombre, ¿sí? Entonces los puedo llamar sin problema desde mi objeto. Ahora me voy a ir aquí a esta parte de la clase persona, donde está mi variable contador de personas o contador personas, y aquí le voy a poner public. Sí. ¿Para qué? Para que yo pueda acceder a esta variable que es static, ¿sí? Nada más hice eso.
Vean que yo, aquí con mi objeto persona, no puedo acceder a las variables de directo, de edad y de nombre. ¿Por qué? Porque son private. Por eso es que creamos los métodos get, para que sí me la devuelva, ¿no? Siempre a través de métodos, recuerden, siempre a través de métodos. Si yo les pusiera public, por ejemplo, esta de edad, lo voy a hacer para que quede más claro. Y esta, lo voy a poner de esta forma. Entonces vean, tengo aquí ya mi clase principal, tengo mi objeto persona, y si yo pongo mi objeto P1, ahora, vean aquí que yo puedo acceder a la variable directa, que es edad. ¿Por qué? Porque la tengo public en mi clase persona, acá. Entonces, eso no es una buena práctica. Rompemos un concepto de programación orientada a objetos si lo hacemos así. Por eso tenemos que ocultarlo, encapsular, ¿sí? Acuérdense. Y vean que a la variable de nombre, pues tampoco puedo acceder, no está por acá, ¿no? Directo a la variable. O sea, sí con el método, pero directo a la variable, pues no puedo, ¿sí? Bueno, entonces vean que aquí me aparece también la variable contador personas. Yo accedería de manera directa. Voy a cambiarle a la variable de edad. Otra vez la voy a regresar a private para que ya no me aparezca de que puedo acceder de forma directa con mi objeto, ¿sí? Bueno, entonces P1 otra vez ya no aparece la variable directa edad, pero sí el método, así es como yo la puedo obtener. También nombre, y hasta acá abajo tenemos contador personas. Si yo lo pongo así, vean qué pasa, aunque le pongo el punto y coma, ¿sí? Me da un error, ¿sí? Porque por aquí me dice que el contexto o la variable es estática, ¿sí? Y recuerden lo que les dije, déjenlo pongo por acá. Recuerden ahí lo que les dije. Nosotros, pues digamos que el contexto estático no puede acceder como a los objetos, ¿no? Están peleados por ahí. Al revés sí, pero esto no se puede hacer por lo mismo. Entonces, por eso Java ahí nos marca un error. Ahora, ¿cómo entonces accedo a mi variable contador personas? Vamos a hacer lo siguiente para que vean que esta variable que yo tengo como static aquí, aunque yo cree el objeto P1, el objeto P2, el P3, etcétera, los objetos que yo cree, ¿sí? Todos van a compartir esta misma variable. Ya después vamos a revisar cómo la regresamos, ¿no? Entonces, esto lo quito porque no me va a dejar hacerlo. Y lo que voy a hacer es, recuerden que hay dos formas, lo vuelvo a recalcar. Hay dos formas para inicializar valores de mi objeto. Entonces, dos formas para dar valores a mi objeto, a sus variables, ¿no? Una es, a ver, porque siempre les digo todo. A ver, Bernardo, ¿cuál es la primera forma para pasarle valores a mis variables, a mi objeto? Bernardo. Hay dos formas de darle valores a este objeto P1 que estoy creando. Hay dos formas para decirle P1 va a tener de nombre tal y va a tener edad tal. Y P2 va a tener otro nombre y otra edad diferente. Cada objeto tiene sus valores. A ver, Bernardo. ¿Tienes que llamar al método? Exacto, ¿cuál método? El de agregar nombre. El de agregar. Devolver nombre. Devolver, pero devolver me va a devolver el valor. Yo le quiero pasar valores porque vean que aquí el constructor vacío no asigna ningún valor.
¿Cómo entonces le doy valores a mi objeto? ¿Cómo le cambio el nombre o cómo le doy el nombre? ¿Cómo le doy una edad? Si aquí no le pasé nada. A ver, Bernardo, ¿cómo? Lo hicimos ayer, de hecho. Recuerden que cada objeto tiene sus propios valores. Aunque sea de la misma clase persona, yo puedo tener un objeto que de nombre tenga María, de edad 20, y otro objeto que de nombre tenga Juan y edad 25, por ejemplo. Cada uno tiene sus valores. ¿Cómo le doy valores a mi objeto? Hay dos formas. ¿Qué pasó, Bernardo? ¿No has estudiado? ¿Hay dudas ahí? Tiene que llamar al método cambiar nombre. Exacto, sí. Gracias, Bernardo. Recuerden, la primer forma, o una forma más bien, no la vamos a poner en orden. Una forma es con los métodos, aquí está, métodos, set, ¿no? O cambiar, que son los que usábamos al inicio. Sale. Entonces yo aquí le puedo llamar al método, por ejemplo, set edad, le paso la edad, a lo mejor le paso 20, ¿no? Por acá. El 20 lo recibe y se lo pasa a la variable de la clase, que es edad, y ya tendrá en edad 20. Ya le estoy dando un valor a la edad, ¿no? Lo mismo hago con el nombre. Esa es una forma de darle valores a mi objeto con los métodos set o cambiar, ¿no? Que es el mismo. Bueno, y a ver, Carlos Andrés Chávez. Sí. Carlos, ¿cuál es la otra forma para darle valores o pasarle valores a mi objeto, a mis variables de mi objeto? Por medio del constructor. Exacto, por medio del constructor. Gracias, Carlos. Sí. Gracias. Esto es pregunta de examen, chicos, y en sus proyectos lo van a usar. Yo les voy a decir, asigna valores con el constructor o asigna valores con los métodos, y si lo hacen de otra manera, pues lo tendrán mal. Entonces deben tener claro cómo le doy valores a mis variables de mi objeto. Bueno, y aquí vamos a hacer lo siguiente, vean. Recuerden que podemos definir varios constructores. Así que tendré el vacío, pero voy a tener otro constructor que sea public y que defina, ¿sí?, mi nombre y la edad. Entonces aquí le voy a poner string, va a recibir este constructor un string, que es el nombre que le quiero dar a mi variable, a mi objeto, a su atributo nombre más bien, coma, int, la edad, la pongo así tal cual, y luego aquí ya en esta parte la asigno, que recuerden ahí si usamos el this.nombre igual a lo que me pasaron como nombre aquí arriba. Entonces esto que me pasan lo asigno a la variable de la clase o de mi objeto, luego this.edad igual a edad, y ya, tengo dos constructores. Por lo tanto, si me voy aquí al main, tendré lo siguiente, vean. Bueno, en primer lugar no me marca error porque el constructor vacío sí existe. Entonces aquí va Java y dice, pues el constructor vacío sí existe, pero no le da valores. Entonces tú puedes usar el otro si quieres, donde sí le das valores. Ahora vean lo que voy a hacer acá. En el mismo constructor, que no es vacío, donde le paso los valores, voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo accedo a una variable que es de tipo static? Entonces yo les dije que no teníamos que usar el this. Aquí hay que ver si en esta versión de Java lo acepta, que según yo sí lo va a aceptar, pero no es recomendable. Entonces, ¿qué haría? Vean. Yo haría lo siguiente. This, el nombre de mi variable, ¿sí?, que será contador personas, y la voy a incrementar en 1.
aquí yo incluso podría darle hasta arriba el valor de 0. O sea, cuando se carga la clase, que es lo estático, y vean que mi variable es static, le va a dar el valor de 0, ¿sí? Y luego yo lo voy a incrementar. Pero vean, aquí está dando un warning, y de hecho me dice que yo lo acceda, como es estático, de otra forma, ¿sí? De otra manera. Si le doy aquí, clic, pues ya me dice que yo lo puedo cambiar. Si le doy que sí lo cambie para que me quite el warning, porque me puede dar errores de compilación y de ejecución, vean que me pone la clase. ¿Cuál clase? Pues esta clase donde estoy, ¿no? Porque cuando tenemos, recuerden, una variable, un método estático, siempre accedemos mediante nombre de la clase, punto y mi variable, o nombre de la clase, punto, mi método, ¿sí? Método estático, variable estática. Por eso es que me lo pone de esta forma, ¿sí? Entonces siempre es cuando tengo algo estático y quiero acceder a lo estático, sea un método o una variable, siempre será nombre de mi clase, donde está esa variable, donde está ese método, que es persona, aquí está, ajá, y nombre de mi variable, en este caso, ¿no? Y lo que hago es que eso que tiene lo incremento en 1, ¿sí? Esto, recuerden, igual, repaso rápido de IP. Esto significa contador personas igual a contador personas más 1, ¿sí? Esto es lo que significa, es un acumulador prácticamente, ¿no? Funciona de esa forma en ese momento que hacemos eso. Y aquí sería 0 más 1, me da 1 y el 1 se lo pone acá, ¿no? Si tuviera 1 esta variable sería 1 más 1 y le pone el 2. Entonces es simplemente un acumulador, es algo que ya deben de entender. Bueno, y ya, es lo único que haré, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vean, aquí pues sí le voy a pasar valores a mi objeto P1, pero con los métodos. Como aquí ya le puse que sea el constructor vacío, quiero darle valores a P1. En este caso será P1 punto, aquí sería set edad, le paso el valor de la edad, así, y luego P1 punto set nombre, perdón, aquí está, y le paso el nombre, sería Juan, ¿sí? Ahora vean, voy a poner esta misma instrucción que tengo en mi constructor, donde si recibo parámetros, lo voy a pasar acá arriba al constructor vacío, es lo único que va a hacer. Aumenta, ¿sí? Ya sea que se ejecute este constructor o se ejecute este de acá, siempre voy a aumentar mi variable estática que se llama contador personas en 1. Ese va a ir como contando cuántas personas, cuántos objetos, ¿no?, estoy creando, ¿sí? Ahora vean, ya que yo hago esto, voy a crear otro objeto que es P2 new persona, pero aquí sí ya voy a usar mi constructor, el que le paso los valores de manera directa, ¿sí? Acá pues creé el constructor vacío y después yo le asigné los valores. Se puede hacer de esta forma, y la otra forma para pasarle los valores es con el constructor. ¿Cuál? Este que ya tengo aquí, por eso lo creé. Si ustedes no crean el constructor les va a dar error. O sea, lo tenemos que crear para decirle qué va a recibir, qué variables se van a inicializar y asignarlas. Por lo tanto, aquí recibo primero el nombre, ¿sí? Vean que aquí está el nombre primero y luego la edad, un string y luego un entero. Pues aquí será María, coma, y la edad, voy a poner 25. Y ya, con esto, aquí están lo que le preguntaba a Bernardo. Una forma de inicializar valores en nuestros objetos, o darle valores a las variables de nuestros objetos, en este caso a P1, y otra forma de darle valores también a nuestros objetos, pues es con el constructor.
obviamente debo de crear estos métodos, ¿sí? Que ya los tengo, y debo de crear este constructor, porque luego me dicen, es que profe, no me da error ahí, pues no han creado el constructor o los métodos, y pues cómo los van a llamar, ¿no? Bueno, entonces siempre nuestra base es nuestra clase, todo debe de estar en nuestra clase para poderlo usar acá. Listo, ya tengo eso. Ahora lo que voy a hacer es mostrar pues lo que tienen estos objetos, ¿sí? Para eso voy a crear mi método toString, que es el que me muestra las variables, ¿sí? de mi objeto, los valores de las variables de mi objeto. ¿Cómo hago eso? Me voy hasta abajo, por lo regular se pone hasta abajo, clic derecho, source, y aquí dice generar toString, método toString. Le doy clic, aquí me dice qué campos o qué pues variables, ¿no? quiero mostrar, incluso métodos, vean, también puedo pues incluso ahí llamarlos, ¿sí? Esto es otra cosa que vamos a ver después. Entonces aquí, vean, le voy a dar generar para que me muestre estos dos, ¿no? Así, ahí está, me muestra. Profe, ¿en dónde era? Perdón. Es clic derecho, source, generar toString. Clic derecho, source, generar toString. Es igual, viene Ok, el video de gracias. ayer. Entonces hay que verlo. ¿Qué había dicho que era el override? No me acuerdo. El override es que este método ya lo tienen todos los objetos, por así decirlo, las clases. Entonces cuando yo le digo a Java que quiero pues usar este método, como ya lo tiene implementado, y recuerden que nos muestra, si no lo tenemos aquí, automáticamente nos muestra la referencia en hexadecimal de mi objeto en memoria. Entonces ese método ya está, pero aquí le estoy diciendo a Java, yo lo voy a usar y yo voy a poner algo, lo voy a reescribir, ¿no? Le voy a poner otro código. Eso significa el override, que lo vamos a ver después. Ok. Ajá. Ok. Es para decirle, ya sé que ya lo tienes, pero yo lo voy a cambiar, ¿no? Me va a mostrar otra cosa. Va a ser algo más. Eso que se le conoce como precisamente así, ¿no? Como sobreescribir. Exactamente, así es. Que eso pues ya lo vemos hasta herencia y todo eso, pero sí, es por eso. ¿Qué más? Bueno, les decía, aquí tenemos, vean que mostramos esto, ¿no? Que es el nombre y la edad. Y aquí entonces, si yo muestro lo que tienen mis objetos en el main, sería system.out.println. Y aquí, como ya tengo el método toString, los que no vieron el video y no estuvieron en la clase de ayer, vayan a verlo. Aquí le pongo P1 y acá pues, sería lo mismo, pero con el P2, ¿no? Así. Ya con eso me va a mostrar la variable nombre y la variable edad, por lo tanto lo ejecuto. Y aquí están mis objetos, ya me los mostró, ¿no? Persona, ¿cuál es el primero que muestro? P1, que le asigné, aquí está la edad 20, y Juan, pues aquí está. ¿Sí? Y al P2 le asigné María y 25, aquí está. ¿Sí? Ahí están mis variables de mis objetos. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Dudas hasta aquí? Profe, entonces lo que sería el contador, lo que está contando es las veces que se está usando el método o la variable. Sí, en este caso lo que va a hacer es que cada que se cree un objeto la va a aumentar, pero ahorita necesitamos ver cómo ahora mostramos esa variable, ¿sí? Ahorita lo voy a hacer, pero sí, quiero que vean esto y se los voy a explicar. Ahora, yo no tengo... Quiero aquí que vean que mi variable static contador personas no tengo un método para que me la devuelva, ¿sí? Entonces, como está pública, yo puedo acceder desde otra clase. Lo que voy a hacer es lo siguiente.
¿cómo accedo? Si me voy a la presentación, ¿cómo accedo a mi variable estática? Si es que el modificador de acceso me lo permite, que en este caso sí me lo permite porque es public. Es nombre de mi clase, punto, y nombre de mi variable. ¿Sí? Entonces, si yo aquí en principal quiero acceder a mi variable, recuerden, con los objetos, a mi variable static, con mis objetos yo no voy a poder. ¿Sí? Me da error. Porque recuerden que lo estático no se lleva con los objetos. Lo estático se lleva con las clases. Entonces, Sería mandarla a llamar como un método, ¿no? aquí lo que puedo hacer es esto, vean. Si yo la quiero usar, tendría que ser el nombre de mi clase. ¿Cuál es el nombre de mi clase? Aquí está persona. ¿Sí? Y entonces pongo aquí persona, que es el nombre de mi clase, punto, el nombre de mi variable. ¿Cómo se llama mi variable en mi clase persona? Está allá adentro, contador personas. Entonces le pongo contador personas y ya, con eso yo la puedo llamar, ajá, y lo que vamos a hacer es mostrarla en la pantalla, en este caso, bueno, en la consola, ¿no? Entonces, aquí déjenme ver por qué me marca este error. Ok, vamos a hacer lo siguiente. La voy a mostrar. Aquí le voy a poner valor de la variable, variable estática, dos puntos. Y listo. De una vez. Entonces déjenme lo hago para acá. Y esto lo hago para acá. Ahí ya para explicarles. Bueno, vean, lo que hice fue lo siguiente. Para usar mi variable estática, les decía, nos marca el error porque si yo lo pongo así solito, pues me dice, ¿para qué la estás usando? No se la estás asignando a otra variable, no la estás mostrando, ¿sí? Por eso nos marca el error. Entonces, por eso le coloqué esto, ¿no? La voy a mostrar en la consola acá abajo. Y entonces coloco el mensaje valor de la variable estática, ajá, y quiero mostrar la variable esta, que es static de la clase persona, contador personas. ¿Cómo la llamo? Como es estática, nombre de mi clase, ¿sí? Pues aquí le voy a poner así, nombre de mi clase, nombre de la clase, y luego ya el punto y el nombre de mi variable, ¿no? Variable le voy a poner static, así. Bueno, y ya con eso lo voy a ejecutar para que vean lo que va a mostrar. Y vean que me muestra el número 2. ¿Por qué me muestra el número 2? Pues por lo siguiente, vean. Bueno, hasta aquí dudas de cómo llamar a una variable estática. Dudas. Está muy sencillo. En lugar del nombre de mi objeto, es nombre de mi clase, ¿sí? Porque recuerden que lo estático no se lleva ahí con los objetos, solo con las clases. Entonces por eso lo hago así. Bueno, vean, independientemente de los objetos que yo cree aquí, ¿sí? Yo puedo definir una variable estática para que sea una variable global. Entonces, cuando yo cree mi objeto, vean que viene para acá, lo que hace es lo siguiente. Crea el objeto, se va, en este caso, al método constructor vacío. Y el constructor vacío, ¿qué hace? Aumenta la variable contador personas en 1. Por este aquí. Si valía 0, pues le suma 1. Ahora esta variable, ¿cuánto vale? Lo voy a poner aquí. Vale 1. ¿Sí? Luego ya lo que hago es darle aquí valores a mis otras variables que no son static, que sí lo puedo hacer con mis objetos. ¿Sí? Con mi objeto P1.
y luego ejecuto esta línea que es persona, pero es el otro constructor, que es este de acá. Lo que hace también es que accede a la variable contador personas y le incrementa 1. Como valía 1, ¿sí? Y le suma 1, pues ahora vale 2. Este ya lo quita, ¿no? Entonces, por eso es que cuando yo llamo a la variable, pues me muestra el número 2 por ahí, ¿sí? Lo mando a llamar acá. Ahora, ¿cómo podemos entonces acceder a esa variable estática? A lo mejor sí con un método, ¿no? Un método, lo que puedo hacer es definir precisamente un método estático. A ver, hasta aquí, ¿hay dudas? ¿Hay dudas de cómo llamar a la variable estática? Profe, una duda. Sí. En la línea 13 del lado izquierdo, ese se supone que es el método, ¿no? ¿En Para... la línea 13? Del lado izquierdo. Sí, Ah, Este es el ajá, es el constructor. método. Sí. Ah, ok, es el constructor. Acuérdense que podemos tener más de un constructor. En este constructor es vacío, no asigna valores, no recibe valores, pero sí incrementa. Y en este constructor ve que tiene el mismo nombre de la clase, o sea que es un constructor. Pero aquí sí recibo cosas. Vean, sí recibo los valores y se los paso, pero además incremento también pues, la variable. Oh, sí, ya. Es que sí, ya me confundí un poco entre constructor y método. Pero sí. A ver, los constructores, como les decía, nos sirven para inicializar valores. Cuando creo mi objeto, que yo le pase esto, ¿no? Entonces ve, aquí se los paso y ya se los asigna acá. Los métodos, que son los set, también nos sirven para eso. Entonces hay dos formas de darle valores a las variables de la clase, ya sea con tus métodos, estos que son setEdad o setNombre, o con el constructor. ¿Sí? Son dos formas de que tú le puedes dar valores, dos formas en las que tú le puedes dar valores a tus variables, pero tú decides cuál usar. ¿Sí? O yo les diré, usa el constructor, entonces, pues yo sé que entonces aquí se los paso. Pero si te digo, usa los métodos que ya tienes de set, que tuviste que crear, pues uso estos. O sea, de las dos maneras se puede, pero tú escoges cuál. Cuando crees tu objeto, tú le pasas valores y tú decides si es con los métodos set o con el método constructor, que es cuando lo creas aquí en la misma línea del new. Esa es como la diferencia, nada más. Ok, oh sí, ya te entendí, ya entendí. Okay. Sí, entonces sí, voy a apuntar eso, sí, no se me olvida. Sí, eso es importante, anótenlo. Igual está en los videos, en el video de constructores. Ahí también lo vimos. Bueno, entonces vean que pues nuestros objetos, ¿sí? Pueden compartir una sola variable, que a esas se le llaman variables de la clase, que son variables globales. Todos los objetos la comparten o ven lo que tiene, pero solamente es una para todos los objetos, ¿no? El objeto P1 ve esta variable y el P2 pues también la ve, pero es la misma, no como en la variable de edad y de nombre, porque esas no son static. Esas sí, cada quien tiene su valor, porque no son static. La static es una variable global. A ver, ¿más dudas hasta aquí? ¿Más dudas hasta aquí? Profe, static es una variable global, pero porque usted lo decidió así o es por default. No, es porque usted lo decidió. Ajá, yo decidí ponerle el static y entonces si le ponemos static será una variable global de todos mis objetos. Todos mis objetos por decirlo, la comparten, ¿no? Pero fue porque yo le puse este static. Si se lo quito, bueno, pues ya será igual que las de acá arriba, ¿no? Entonces sí, es porque yo estoy haciendo el ejemplo precisamente para explicar esto, ¿no?
Correcto. Gracias. Sí, de nada. Ahora vamos a ver cómo modifico ese valor. Sí, cómo modifico ese valor y cómo lo obtengo también. O sea, se puede generar, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a obtener el valor? Si yo le quito aquí el public y le pongo private, que es como debería de estar realmente. ¿Sí? Si yo le pongo private, vean, y lo guardo, ya aquí me da error. Me dice es que tú no puedes usar esta variable, aunque sí estás accediendo de forma correcta, pero tu modificador de acceso de esa variable es private, por lo tanto aquí en este paquete no es visible, ¿no? Entonces, esto lo voy a comentar y vamos a crear también métodos, ¿sí? Si yo creo un método, lo voy a poner aquí. Recuerden que los métodos estáticos siempre adentro van a usar solamente pues variables estáticas o variables locales o parámetros. ¿Cómo pongo un método estático? Es public static, no, la palabra otra vez static, y como voy a devolver esta variable de contador personas es de tipo int, por lo tanto le pongo acá int y aquí ya le pongo devolver contador personas, ¿sí? Y aquí pues ya pondré el nombre de mi variable, ¿sí? De esta forma puedo dejarlo así o le pudiera colocar ahí el nombre de la clase, ¿no? Que es como debo acceder, pero lo puedo dejar así y no hay ningún problema. Bueno, entonces aquí vean que sí puedo acceder a esta variable, ¿no? A ver, vean, si pongo esto, vean que aquí viene la parte de lo que yo les decía, ¿no? Contexto estático con contexto dinámico, ¿sí? El dinámico, que vean que es un método de mi objeto, ¿sí? ¿Cómo yo llamo este método? Pues tengo que poner P1 y luego devolver contador personas. Este método que es de mi objeto, que es contexto dinámico, sí puede ver al contexto estático, sí puede usar mi variable estática, pero al revés no. Ajá. Entonces aquí, bueno, si yo le pongo static, pues yo por aquí adentro en el método no podré usar el contexto de los objetos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver acá en el main. Bueno, lo voy a dejar así, y vean qué pasa si yo hago lo siguiente. De mi objeto P1 punto, quiero llamar a este método que es devolver contador personas, ¿sí? Ahí está. Vean que igual me dice que tengo que accederlo, sí me lo permite hacer, pero no es recomendable porque podemos obtener esos errores de compilación o en tiempo de ejecución. Y recuerden que un método estático, yo no necesito crear un objeto, por lo tanto, aquí está en la lámina, aquí está, un método estático. ¿Cómo llamo a un método estático? Pues yo no necesito crear objetos, porque como dijimos, no se llevan bien, y entonces simplemente pongo nombre de mi clase y nombre de mi método, y ya con eso yo accedo a mi método estático, no necesito crear objetos, instancias. Por lo tanto aquí, si yo le pongo persona, que es el nombre de mi clase, ¿sí? Vean, aquí es nombre de mi clase persona, y adentro tengo este método estático que se llama devolver contador personas, que es este que estoy llamando aquí, ¿sí? Entonces yo lo puedo usar o lo puedo llamar de esta forma, y aquí voy a mostrarlo de esta forma,
y ya le pongo aquí contador personas, dos puntos y ya, más lo que me devuelve ese método estático. ¿Cómo lo llamo? Otra vez, nombre de mi clase, nombre del método estático. Y ya con eso, como es esta variable private, ¿sí? Ya no puedo acceder directo como hace rato, pero sí puedo acceder a través de mi método. Y el método, pues tendrá que ser estático, ¿no? O lo recomendable es que sea estático. Bueno, y ya aquí lo ejecuto y aquí está, ¿no? Contador personas, tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ustedes se preguntarán, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen tan complicado? Pues realmente es por eso. Yo puedo definir métodos y variables en mi clase que si es un método estático, si pongo un método estático, yo puedo usarlo sin crear objeto. A lo mejor aquí yo no necesitaba crear estos objetos, pero pues como no tengo los métodos estáticos, pues necesito crearlo forzosamente y le doy valores ficticios o no sé. Y entonces ya con eso llamo a mi método. Ya con esto de los métodos estáticos, pues no necesito crear todo esto. Simplemente lo llamo directo con el nombre de mi clase. Y ya, no fue necesario que creara objetos, ¿no? Y con las variables, pues realmente es una variable, si es static, será una variable global, ¿sí? Todos los objetos, si la modifican, todos los objetos van a ver pues esa variable, ¿no? Como tal. Entonces, dudas. Si hay dudas, pueden abrir micro o en el chat. Ojo, yo me perdí un poco porque iba todo bien el programa, pero cuando ya le cambió de public a private me empezó a marcar un montón de errores. Sí. Los volví a regresar y ya no me los quiere desmarcar. Sí, aquí ¿en cuál? ¿En la de contador personas? Sí, en el main, ¿no? Acá. cuando en la clase personas, cuando le pusimos de private contador personas, Ajá. empezó a marcar muchos errores. Pues es que nada más te debió de marcar acá en el main, que es donde usábamos esa variable directa. Pero aquí checa que tengas persona.contador personas. Y pues ya realmente nada más era eso. Checa que la variable esté aquí abajo de la de nombre. Porque nada más donde debe marcar errores es acá. Ahorita checo si no vuelvo a ver el video. Sí. Déjenme ver qué más se me pasa. Decirles. Pues creo que ya. No, pues creo que por el momento. Pues nada más. Pues sí, ya con esto conocemos para qué sirve una variable que va a ser static, les decía, una variable global que los objetos pueden modificar, ¿no? A lo mejor a través de otro método, yo la puedo incrementar, ¿sí? Con P2, si tengo un método que no sea estático y que modifique esa variable global, pues ya la modificará, y el otro objeto pues también cuando acceda, o más bien cuando acceda yo con la clase de manera directa, pues veré que alguien la incrementó, ¿no? Algún objeto con un método, eso sí. Pero pues no sé si tengan más dudas. Les decía, ese es el objetivo, ¿no? Que ustedes no tengan que crear objetos para llamar a métodos. Y aquí yo puedo ver la que tiene la variable con este método sin crear objetos, porque no le paso aquí o no lo llamo así con p1 punto tal.
p2.tal, no simplemente el nombre de la clase. ¿Cuál sería la forma más óptima? ¿Por objetos o por...? Pues es que les decía, dependiendo del problema, y lo van a ver ustedes, a lo mejor ustedes van a decir, por ejemplo, en la práctica, que a todos se les complicó. Vean, lo voy a poner y lo explico ahí rápido. Ese es un uso que se le puede dar, ¿no? En calculadora extras, vean, aquí para pedir un número, que es un método que no es estático, ¿yo qué necesito? Necesito crear un objeto. ¿De qué tipo? De calculadora extras. Entonces yo necesité crear el objeto para poder llamar a este método. De hecho, si recuerdan, por eso teníamos el constructor vacío, porque yo no quería inicializar ahí los valores, simplemente quería llamar a este método que es pedir num. Entonces si me voy a principal, yo tengo que crear un objeto para poder llamar a ese método. Si este método yo lo hago static, ¿sí?, ya no sería necesario crear este objeto. Simplemente pongo el nombre de mi clase, punto pedir num, y ya, con eso ya llamo a ese método que va a estar pidiendo ahí los números y nada más. Entonces ese sería, por ejemplo, un uso. No necesito estar creando mis objetos. No, de hecho en la práctica yo decía, tienes que crear un objeto de este tipo con constructor vacío y llamas a pedir num. Y luego ya cuando le quieres dar valores a estas variables, pues te creas otro objeto donde le pases la base y el exponente. Pero el otro ya no lo usaste, ¿no? El otro objeto. Entonces ese sería, por ejemplo, un uso, ¿no? Por ahí. ¿Podemos hacer operaciones con los atributos estáticos? Sí. Sí, recuerden que el contexto dinámico o los métodos del objeto sí pueden modificar los estáticos. Sí. Al revés no. Profe, a mí me marca un error. Ajá, ¿en dónde? Dice que el método de devolver contador persona no está identificado. Revisa que el nombre sea igualito que como lo pusiste en la clase persona. Luego si le quitan una S y se la ponen en el main, pues les va a decir que no. Por ejemplo aquí, vean, mi método es devolver contador personas, pero si yo me como la S, pues ya me va a dar error. Me va a decir que no lo identifica. Está indefinido, no lo reconoce porque le falta la S. Debe estar igualito que como está acá en su clase, así como se llama, así debe estar acá. Entonces revisen eso. Gracias, profe. Sí. ¿Más dudas? Sí, lo que mencionaba ahí Abraham, que era lo que había hecho acá. Vean, incluso si yo le quito el static a este método, significa que ya no puedo acceder con mi clase. Necesito acceder con un objeto. Y entonces aquí, a la hora de poner mi system y le digo clase persona, devolver contador personas, me da error porque me dice ese método pues no es estático porque se lo quité acá, ¿no? Tú tienes que acceder a ese método con un objeto. Ya si yo pongo aquí mi objeto P1, pues sí ya me lo quita, ¿no? Pero esa es la diferencia. Y vean que ahí estoy haciendo lo que menciona aquí Abraham, si no entendí mal, que es si los atributos estáticos pueden hacer operaciones. Sí, si es un entero puedes multiplicar, dividir, incrementar. Si es float, lo mismo. Pero si te refieres a que si el método que no es estático puede modificar los atributos estáticos, sí lo puede hacer. Al revés no, que es lo que les decía.
Entonces, de lo estático a lo dinámico, no. Pero de lo dinámico a lo estático, sí. Pero sí pueden hacer operaciones. Sí, así es como una variable, nada más que es una variable global. ¿Qué otras dudas? ¿Qué otras dudas? Bueno, si ya no hay más dudas, vámonos. Traten de hacer este ejercicio para que terminen de entender las dos formas de darle valores a mis objetos, para que terminen de entender esto del contexto dinámico, estático, ¿no? Les decía, para eso sirve los métodos estáticos, no necesitas crear objetos. Las variables, bueno, serán variables globales para todos los objetos la ven. Si un objeto la modifica a través de un método, pues el otro objeto, cuando acceda a la variable, o si yo accedo desde mi clase, así directo, o mi método, que es clase, punto, nombre del método estático, pues verá el cambio, ¿no? Entonces es una variable global. Bueno, más dudas, más dudas. No, profe. Dice Heber Duque, ¿dónde puede ver las clases anteriores? Están en mi página. Déjate, la pongo aquí en el chat. Ok, perfecto. Sí, profe. Es que, disculpe, pero no habían aceptado en el Moodle. No tenía información, entonces ayer me puse a investigar y ya encontré este grupo de Facebook. Entonces, yo sí me inscribí fuera de tiempo, en la semana de altas y bajas. No sé, aquí en esta liga, bueno, en las dos que me mandó, vengan toda la información. Pues en el grupo sí está, digamos que la información de la clase, el enlace, ¿no? Que sería pero más bien ahí están las clases anteriores en video. Ah, ok, perfecto. Sí. Sin ningún problema, ya con eso ya me pongo al corriente. Bueno, ¿y el Classroom? ¿Ya tienes acceso al Classroom? No. Pues es aquí, ¿no? Ah, no, es el Meet. No, Classroom no. Entonces, déjame aquí tu correo en el chat. Los demás ya se pueden desconectar si ya no hay dudas. Escríbeme aquí tu correo, que no sea el institucional. Es que el problema fue también que sus sistemas de la UACM, la verdad, están muy mal. Sí. Espero que ahí los de software pues propongan ayudarles o algo, porque está horrible. Y sí, entonces, hasta luego, profe. Nos vemos, Luis. El módulo estaba horrible, ni siquiera podían acceder, no nos habían dado acceso también a nosotros y estaba súper lento. Entonces yo dije, bueno, no me puedo esperar hasta que lo arreglen. Por eso sí, claro. Maestro, una Buenas última. Noches, profe. Sí, a ver, primero... Luis, a ver. Es que sí, de hecho le iba a preguntar algo de eso, de la... ¿del módulo? Otra vez. Ajá. Bueno, del programa que estaba haciendo ahorita. Sí. Entonces, a ver si lo entendí, para usar los setter necesitamos a fuerzas antes el constructor persona. Para usar los métodos set. Ajá, necesitamos el constructor persona donde le asignó, bueno, donde le puso this, punto nombre, this, punto edad. No, más bien es o usas o usas estos, ¿no? Lo ideal es que tú tengas, estos van como de ley, ¿no? Los get y set siempre van para devolver los valores de las variables y para cambiarle los valores después. Eso siempre van, pero tú decides si cuando creas el objeto quieres pasarle valores, si vas a tener que crear este constructor. O sea, estos son independientes, digamos. Estos métodos get and set son independientes. ¿Para qué sirven?
para obtener los valores de las variables y para cambiarlos después, ¿sí? Ok. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que cuando cree mi objeto, que acuérdate que es con el new, aquí está, yo quiero que cuando se esté creando mi objeto, de una vez le dé el nombre y la edad, en este caso, pues entonces sí tienes que crear este constructor. Pero si tú dices, pues ¿sabes qué? Como el objeto de arriba, yo no quiero cuando cree mi objeto, cuando haga el new, no le quiero dar los valores. Entonces uso el vacío, que también lo pones acá, ¿no? Aquí, bueno, estará vacío, no tendrá esto. Y tú dices que con los métodos le doy los valores. O sea, tú decides cómo, cuál es lo que te conviene, dependiendo del programa que estés diseñando, ¿no? Pero de todas formas, yo te decía, estos métodos de acá sí van. ¿Por qué sí van? Porque aquí vamos a suponer, o sea, por ejemplo, no sé, en Facebook, en alguna aplicación del banco, ustedes cuando dan sus datos tienen cierta edad, ¿no? A lo mejor tienes 25, 20, etcétera. ¿Y qué pasa cuando después ya cumples 26, 27 y así? Pues tienen que cambiar ese valor. ¿Cómo lo cambias? Pues ya no tienes que crear el objeto, sino que accedes al método. A este método que te cambia la edad, ¿no? Ok. Pero te digo, o sea, son independientes. Nada más lo que tú tienes que tener en cuenta es que hay dos formas de que tú le pases valores a tu objeto. O sea, primero tienes que crear tu objeto. Cuando tú lo estás creando, tú decides si usas tus métodos, que son estos, o si usas el constructor. El constructor es un método especial de la clase que te permite, aquí está, recibir el nombre. No sé si quieras, igual te explico eso rápido. No, sí, pero bueno, sí, está bien. Mira, aquí te decía, aquí tú creas tu objeto, se va al constructor vacío, no pasa nada. Hasta aquí tu objeto P1 no tiene valores. Pero aquí cuando lo creas, el P2, se va a qué constructor, se va a este de acá. Entonces María, que es el valor que yo le estoy dando, es una cadena, lo pasa aquí en nombre. Aquí vale María. Y luego el 25 lo pasa aquí en edad. Pero este es el constructor, acuérdate, ¿eh? Constructor. Ahora, ya que hace eso, ve que el nombre, que es María, se lo pasa a tu variable de la clase, a esta de arriba. ¿Sí? Y luego el 25, que llegó aquí, se lo pasa también a tu variable de la clase y aquí tendrá 25, ¿no? Con esto tú ya le diste valores a estas variables. O sea, ya lo hiciste ¿con quién? Con el constructor, aquí está, porque los estás pasando en el constructor, pero eso tú lo decides. O sea, tú decides, a lo mejor nada más le quieres pasar el nombre, o a lo mejor nada más la edad, o como en este caso los dos se los tuviste que pasar. Eso tú lo defines, tú lo pones. Pero te digo, si tú no quieres, a lo mejor por la aplicación, dices, ¿sabes qué? Yo quiero crear mi objeto. Acá está el de arriba, el P1, ahora nos vamos con este. Pero aquí yo no le quiero pasar nada, porque aquí no me han dado los valores, ¿no? Los voy a pedir después. Se va al constructor vacío y ve que aquí no recibe nombre, edad, como es el de acá. Entonces, aquí no asigna nada, aquí no hace nada. Y entonces tus variables que tienen, pues no tienen valores. ¿Cómo le das valores a ese objeto? ¿Cómo le das el nombre y la edad? Pues a través de los métodos. Entonces ya llamas a tu método, que esos métodos sí los tuviste que crear también acá. Por ejemplo, el de set de edad, ¿no? Lo que haces es, mi objeto P1, que sé que no tiene ahorita nada en sus variables, mando a llamar a set de edad, le paso viene para acá, set de edad, recibe este 20, y ya este 20 se lo pasa a la variable D, que es edad, ¿no? De la clase. Entonces aquí sí ya edad tiene, y luego lo hago lo mismo con el nombre. O sea, son dos formas diferentes de hacerlo, pero tú decides cuál. Ok. Sí, ya me quedó más claro así. Entonces tú decides cuál quieres. Dices, pues en el constructor, bueno, pues ahí. No, después con mis métodos, pues con mis métodos. Ya eso tú lo pones ahí como tú gustes.
Ok. Sí, y de hecho también yo me preguntaba por qué se ponía un constructor vacío, pero ya vi por qué. Sí, ya le entendí. por eso. Y de hecho cuando tienes más de un constructor, cuando tienes dos, es necesario poner el vacío. Java te lo va a pedir, ¿no? Entonces, y eso también nos permite, te digo, hacer esto. Tú decides si aquí no quieres pasarle nada y lo haces con métodos, ¿no? Después. Pero sí. Ok, sí, ya me quedó más claro. Gracias, profe. Sí, de nada, Luis.